Bien. Ya me perdí lo que estaba diciendo. Ah, lo que se le escapa al autor. Entonces, digo, en contra de la ideología de Echeverría, él termina viendo que en la clase popular hay fiesta, hay alegría, hay algarabía, hay abundancia. En contra de lo que quiere Echeverría, él ve una relación entre la fiereza del unitario cuando lo están agarrando, cuando lo están atando, y la del toro. Digo, y eso es interesante para ver, porque en realidad uno puede postular como esta idea de aquello que desprecia tanto, pero que a la vez genera un interés muy grande, ¿no? ¿Viste cuando esos odios tan grandes que vos decís, bueno, tanto odio, hay algo que te atrapa de esa persona o de eso que vos odiás, que no podés parar de hablar de eso? A Sarmiento le pasa algo parecido. Sarmiento escribe un texto entero sobre Facundo Quiroga, a quien despreciaba y le parecía que era lo peor que le podía pasar a este país tener líderes como Facundo Quiroga. Sin embargo, le escribe un texto que es espectacular. No por lo que dice de Facundo Quiroga, que obviamente habla mal de él, pero lo describe, también hay momentos en los que Sarmiento describe a Facundo, que vos decís, pará, está como, ¿no? Asombrado por este tipo, o le encuentra un montón de cualidades positivas a pesar de todo lo que él piensa, ¿no? Digo, eso es también lo interesante. Nosotros tenemos que entender qué es lo que nos quiso transmitir el autor, pero también tenemos que ser capaces de ver cuándo se le escapó la tortuga, básicamente, y poder analizar eso. ¿No? Como esta fascinación por el otro, que por un lado me repugnan, los odio, pero a la vez me fascinan. ¿Qué me fascina de esas clases populares? Bueno, esa vitalidad, uno podría decir, la vitalidad de las clases populares. Están ahí con muy poco divirtiéndose y pasándola bien. Y me resulta incomprensible, a un tipo como Echeverría le resulta incomprensible que esa gente esté feliz, ¿no? Digo, y eso es algo que en la literatura argentina se va a ver un montón. Hay un texto de Cortázar, que ahora no me acuerdo el cuento, el nombre del cuento, lo puedo buscar. A ver, déjame que lo googleo. Las puertas del cielo. Hay un cuento de Cortázar que es terriblemente peronista, antiperonista, del cual él después se arrepiente, que es Las puertas del cielo, en el cual narra un baile de una clase popular donde representa a todas las personas como monstruosas, medio como Echeverría. El mismo gesto. Se va a una fiesta popular, el narrador, y el narrador describe a todos, en vez de como animales, como monstruosos. Seguramente que hay comparaciones con animales también, ¿no? Es un cuento, él lo hace en el contexto del peronismo, ¿no? Es un cuento profundamente antiperonista, después Cortázar se arrepiente, qué sé yo, porque a Cortázar, bueno, después cuando se va, empieza a ver las cosas de otra manera. Pero digo, son cosas que se repiten a lo largo de la historia argentina, ¿no? Como el deseo, la fascinación y el odio al mismo tiempo contra otra clase social, que en general es la popular, ¿no? La que despierta esos horrores siempre en los escritores más paquetos, es la clase popular, ¿no? Y eso es muy interesante. Va, a mí me resulta muy, muy interesante de ver y de rastrear. Profe, pero puede ser que también en esa clase popular, como nosotros veníamos diciendo, ellos veían algo enriquecedor, porque también las clases populares tenían su, ¿cómo puedo decir? Su poesía, sus bailes, como bien lo está Yo entiendo lo que vos describiendo. querés decir, pero vos estás mezclando lo que vos pensás, que es lo que yo pienso, con lo que piensa el autor. Vos tenés que decir qué piensa el autor, nosotros podemos decir lo que yo pensamos. Yo estoy de acuerdo con vos. O sea, por algo les hice leer Bakhtin, porque yo creo que la cultura de la clase popular siempre está poco estudiada, poco representada, siempre se la representa mal. Pero Echeverría no creía eso, y Cortázar en el momento en que escribió ese cuento no creía eso, creía en lo contrario, que era un desastre, que esa gente era un desastre, ¿no? Inconscientemente está esa fascinación, pero si vos a cualquiera de ellos dos les preguntabas, ¿qué te parece? Te iban a decir una porquería, me parece, Claro. ¿sí? O sea, Ujú. hay que leerlo con esa distancia ideológica también. Sí. Tipo, algo así hoy no se puede publicar. No sé, hoy cómo están las cosas, no sé, pero digo, bueno, hasta hace unos años algo así no se podía publicar.
¿Se entiende? Entonces, hacé siempre ese, porque que no quede, porque después te veo que escribís algo así y queda como que vos estás diciendo tipo, en algún lugar de lo que vos leíste, Echeverría, ¿valora la clase popular? No, No, no la valora. Entonces vos no podés decir, che, pero no valoraba, no. Por lo que sabemos, no. ¿Está ujú. mal que no la valore? Sí, seguro. Totalmente de Claro, es acuerdo lo que con yo vos. pienso, no lo que piensa el autor. No. Exacto. Como yo no estoy defendiendo lo que dice Echeverría, yo estoy leyendo lo que dice Echeverría y le estoy encontrando como esas cosas que se le meten que van un poquito en contra, pero él efectivamente pensaba eso. Y mucho odio también porque se tuvo que exiliar a Montevideo, ¿viste? Sarmiento se tuvo que ir a Chile, lo que pasa es que Sarmiento después tuvo un retorno triunfal y llegó a ser presidente, ¿no? Digo, Echeverría se murió antes, más joven, no, no le pasó nada de eso. Em, bien, eh, espera. Después de esto, bueno, es interesante porque en el texto además dice claramente, habla de la figura de Rosas, ¿no? Cada vez que dice el restaurador y qué sé yo, está hablando de Rosas claramente. Muchos dicen que también por ese motivo es probable que él no lo haya al texto publicado, porque podía ser problemático para él en ese contexto publicar un texto tan crítico a Rosas, no se le iban a perdonar. Así que bueno, eso por ese lado. Bien, yo ya hablé un montón. Leamos el texto de Echeverría. ¿Te parece? ¿Querés empezar? Bueno, profe, el matadero, No, perdón, el de Piglia, Echeverría y el lugar de la ficción. la Argentina en pedazos, una historia de la violencia argentina a través de la ficción. ¿Qué historia es esa? La reconstrucción de una trama donde se puede descifrar o imaginar los rastros que dejan en la literatura las relaciones de poder, las formas de la violencia, marcas en el cuerpo y en el lenguaje. Antes que nada, que permiten reconstruir la figura del país que alucinan los escritores. Esa historia debe leerse a contraluz de la historia verdadera y como su pesadilla. Bien. Entonces El acá me origen. parece interesante, Echeverría. Piglia, me parece interesante la idea de que hay rastros que las relaciones del poder dejan en la literatura. Los rastros de la violencia, ¿no? Como esa relación pero no podemos decir representación, ¿no? Eso está mal. La literatura no representa la realidad. El arte no representa la realidad. La realidad puede aparecer en forma de rastros, de marcas, de índices, ¿sí? Pero nunca es representación. Entonces, ver cómo esas marcas de la violencia, qué marcas hay que pasaron de la violencia real a la literatura y viceversa, ¿no? Y acá pone un poco en relación por un lado, el discurso de la historia, ¿no? Y por otro lado, el discurso literario. La idea de la ficción y de la historia, y cómo lo que narra la historia muchas veces no es lo mismo que narra la literatura. Y para hacer reventar a los que estudian historia y decirles, bueno, igual la historia también es una forma de la literatura, ¿no? Porque quién decide qué se cuenta, qué no se cuenta, tampoco es que son tan objetivos ellos. Pero bueno, sigamos. El origen. Se podría decir que la historia de la narrativa argentina empieza dos veces, en el Matadero y en la primera página del Facundo. Doble origen, digamos, doble comienzo para una misma historia. De hecho, los dos textos narran lo mismo y nuestra literatura se abre con una escena básica, una escena de violencia contada dos veces. La anécdota con la que empieza Sarmiento empieza el Facundo, y el relato de Echeverría son dos versiones, una triunfal, otra paranoica, de una confrontación que ha sido narrada de distinto modo a lo largo de nuestra literatura, por lo menos hasta Borges, porque en ese enfrentamiento se anudan significaciones diferentes que se centran, por supuesto, en la fórmula central acuñada por Sarmiento de la lucha entre la civilización y la barbarie. Bien, entonces, acá lo que tenemos es lo que él propone, que la literatura argentina empieza con esas dos cosas, con el matadero, dice Piglia, y con el comienzo del Facundo de Sarmiento. Y dice, Ujú.
que el texto de Sarmiento es triunfal, porque Sarmiento efectivamente se va y se escapa de la barbarie del rosismo, ¿no? Y por otro lado tenemos la paranoica de Echeverría, del Matadero, que es lo que nosotros leemos. Y tiene algo del orden de lo paranoico, ¿no? Porque esta cantidad de gente haciendo estas salvajadas, siempre al borde del desborde, justamente, ¿no? Porque también hay un juego en el texto que nosotros podemos pensar la relación entre el desborde del agua, ¿no? Que es lo que ocasiona todo este problema. El río se desborda y entonces no puede entrar carne al matadero, las aguas se desbordan, las lluvias y todo eso, la cuestión de lo líquido que se está desbordando y a la vez el desborde de la violencia del matadero, ¿no? La violencia encerrada dentro del matadero está bien porque sirve para matar animales. El problema es cuando esa violencia se desborda al igual que el agua y agarran primero al inglés, que pasa cerca, y después agarran al unitario, que también pasa cerca, y lo meten adentro, ¿no? Pero eso es del orden del desborde, el unitario no tendría por qué estar tocado por esa violencia, ¿no? Entonces ese es el problema de que no, una violencia que no se puede contener. Después, Profe, disculpe, también al inicio estaba recordando que también cita el arca de Noé. No sé si tiene alguna referencia sí, para mí con tiene que la... ver con que arma toda esta cuestión. Lo que pasa que no me acuerdo exactamente la referencia al arca de Noé. ¿Vos te acordás qué es lo que dice? Acá, déjame que le leo. A pesar de que la mía es historia, Mm. no la empezaré por el arca de Noé y la genealogía de sus ascendientes, como acostumbran a hacerlo los antiguos historiadores españoles de América. No, ahí lo que está diciendo es que él va a contar algo que es historia, porque él acá, si bien este es un cuento de ficción, él quiere hacerlo pasar por el discurso histórico, eso es muy interesante, ¿no? Como, bueno, esto es historia, no es un invento solamente, sino que sirva como testimonio de lo que pasaba acá. Con el arca de Noé se refiere a que no va a empezar desde el comienzo de los siglos. Y además de paso, como verás, le mete un palo a los españoles. Tampoco voy a Sí. hacer como los españoles, dice, ¿no? Y eso tiene que ver con este gesto que yo te digo de alejarse cada vez más de la cultura española porque eran nuestros opresores, ¿no? Hasta hacía muy poco, Ujú. nuestros colonizadores. La Bien, primera, la primera página del Facundo Sarmiento inicia el libro con una escena que condensa y sintetiza lo que gran parte de la literatura argentina no ha hecho más que desplegar, releer, volver a contar. ¿En qué consiste esa situación inicial? A fines de 1840 salía yo de mi patria, desterrado por lástima, estropeado, lleno de cardenales, puntazos y golpes recibidos el día anterior en una de esas bacanales de soldadescas y mazorqueros, mazorqueros al pasar por los baños de sonda bajo las armas de la patria. Escribí con carbón estas palabras, no está en francés. El sí, gobierno a, el gobierno a quien se comunicó el hecho mandó una comisión encargada de descifrar el jeroglífico que se decía contener desahogos y nobles insultos y amenazas. Oída la traducción, y bien dijeron, ¿qué significa esto? Anécdota, a la vez cómica y patética. Un hombre que se exilia y huye escribe en francés una consigna política. Se podría decir que abandona su patria. Es- Este hombre, con el cuerpo marcado por la violencia, deja también su marca. Escribe para no ser entendido. La posición entre civilización y barbarie se cristaliza entre quienes pueden y quienes no pueden leer esa frase escrita en otro idioma. El contenido político de la frase está en el uso del francés. El relato de Sarmiento es la historia de una confrontación y de un triunfo. Los bárbaros son incapaces de descifrar esas palabras y se ven obligados a llamar a un traductor. Por otro lado, esa frase, que es una cita de Diderot, dicho sea de paso, se ha convertido en la más famosa de Sarmiento, traducida libremente por él
y nacionalizada como bárbaros. Las ideas no se matan. Bien, entonces, acá lo que me parece interesante es, si bien no vamos a leer Facundo, ¿no? Pero esta idea de los usos del lenguaje. Sarmiento entonces cuenta que cuando está escapando a Chile, escribe ese graffiti en una roca en Sí. francés, ¿no? Que claramente sería el idioma de la civilización. Decimos que si bien ellos hablaban español, escribían en español, que sé yo, muchos conocían y manejaban el francés, que era Ujú. la gran lengua de la cultura en ese momento. En el siglo XIX, aún más que el inglés, aún más que otras cuestiones, el francés es como la lengua del refinamiento y de la cultura. Entonces, justamente él les escribe en la lengua de la cultura, de la civilización, para que estos bárbaros no lo entiendan. Y él se pone contento porque tienen que llamar a un traductor después para ver qué es lo que él dejó ahí escrito. Pero a la vez lo ridículo es dejar una consigna política escrita en un idioma que nadie puede entender, excepto un par, ¿no? Como esta Sí, a cuestión ver. medio ridícula de ir a otra lengua y de hablar de un cierto elitismo y exclusividad, eh, para no ser comprendido. Digo, vos qué querés? Que no te entiendan entonces. Vos, esa gente no querés que te entienda. Son tus enemigos y ni siquiera querés que te entiendan. Eso me parece interesante. Bien, dale. El lengua y el Dice, está cuerpo. mal la lengua del cuerpo. Bueno, la lengua y el cuerpo. La historia que cuenta el matadero es como la contracara atroz del mismo tema. O si ustedes quieren, el matadero narra la misma confrontación, pero de un modo paranoico y alucinante. En lugar de huir y de exiliarse, el unitario se acerca a los suburbios, se interna en territorio enemigo. La violencia de la que Sarmiento se zafa está ahora puesta en primer plano. Si en el relato que inicia el Facundo todo el poder está puesto en el uso simbólico del lenguaje extranjero y la violencia sobre los cuerpos, es lo que ha quedado atrás. En el cuento de Echeverría todo está centrado en el cuerpo y en el lenguaje, marcado por la violencia. Acompaña y representa los acontecimientos. Por un lado, un lenguaje alto, engolado, casi ilegible. En la zona del unitario el castellano parece una lengua extranjera y estamos siempre tentados de traducirla. Y por otro lado, una lengua baja, popular, llena de matices y de flexiones orales, la excisión de los mundos enfrentados toca también el lenguaje, el registro de la lengua popular que está manejado por el narrador como una prueba más de la bajeza y la animalidad de los bárbaros, es un acontecimiento histórico y es lo que se ha mantenido vivo en el matadero. Bien, entonces, me parece interesante Habla del la idea. lenguaje que estábamos. Sí, lo del lenguaje. Primero, entonces, la idea también de, bueno, lo que en el Facundo aparece como esta cuestión del lenguaje simbólico, el lenguaje que no se entiende, una suerte de signos escritos en una piedra que nadie puede dilucidar. Y acá, como en realidad está todo, es todo más atroz porque aparece en primer lugar puesto el cuerpo, ¿no? Porque mientras cuando Sarmiento cuenta que huye hacia Chile, cuenta que él estaba golpeado porque lo había agarrado la mazorca, pero bueno, estaba escapando y se iba. En cambio acá es el contrario, es la historia de que lo agarran al unitario y de toda la cuestión es la violencia ejercida sobre su cuerpo. Después sí está lo que decís vos de el lenguaje, entonces, ¿no? Tenemos que aparecen dos registros de lengua distintos, el registro de la lengua popular, que ya lo hablamos, y el registro de la lengua más alta, engolada, dice acá, que dice que es casi ilegible y que en realidad lo que hace que el matadero siga siendo interesante y lo que haya mantenido vivo el matadero hasta el día de hoy es el registro de la lengua popular y no la de la lengua usada por el unitario. De hecho, el unitario habla de forma aún más culta que el narrador, es ridículo desde todo punto de vista, ¿no? Es un personaje que no está bien construido, pero no porque Echeverría sea un mal escritor. No está bien construido porque Echeverría tenía tantas ganas de demostrar su superioridad intelectual y lingüística que terminó construyendo un personaje que es muy poco realista, que desentona totalmente, que en el medio de ese quilombo empieza a gritar
ustedes, sayones, yo soy libre y todas esas cuestiones, no, tipo, libre soy, parece Elsa de Frozen, digo, no tiene Sí, nada que ver, ¿no? Con lo que está sucediendo. En cambio, ¿cómo habla la gente del matadero? Uno lee el cuento y le parece, ah, sí, pega re bien, no te podés a pensar que eso no pega con lo que está pasando, ¿no? Ahí viene Daniel. pero no sé, pero también lo hace con una doble intención al lenguaje, porque no me imagino el matadero en otro lenguaje, digamos, no representaría esa violencia que él quiere manifestarla, ¿no? ¿Cómo sería? A ver. Porque, por ejemplo, cuando él se refiere a los unitarios o cuando a los federales, cuando él, por ejemplo, lo quiere matar al toro y toda esa violencia que se representa cuando van a buscarlo, cuando van a matarlo y cómo ellos empiezan a decir, a hacerse bromas entre ellos y utilizan ese lenguaje vulgar. Sí. ¿Pero qué tiene que ver eso con la violencia? Porque en realidad la violencia no es tanto lo que dicen, sino lo que hacen, ¿no? Sí, lo que hacen, sí, porque matan al toro. Y como usted decía, se hacen muchas veces las necesidades o están en el barro, están llenos de sangre, aparecen con cuchillos, cómo lo matan al toro, no sé, cómo se enlazan también. Sí, pero pará, vos empezaste hablando del lenguaje, por eso quiero que me expliques qué era lo que querías decir en relación al lenguaje. Porque yo lo entendí así, el lenguaje vulgar que están utilizando la clase popular, en este caso los que están en el matadero, si él le daría un lenguaje culto, no tendría la misma significación. Él no puede darles un lenguaje culto cuando son gente del matadero. Es como si yo ahora te escribiera un cuento que transcurre en un barrio popular en la Villa 31 y los hago hablar como si fueran un profesor de latín. ¿Qué sentido tendría hacer eso? No es realista, no es verosímil. Digo, el texto es un cuento realista. El cuento intenta ser todo lo realista posible, ¿no? No pasa nada que no sea realista. Entonces, él habla de la gente del matadero. Está tan bien logrado ese realismo, que es una de las cosas por las cuales hace que pase a la historia el texto y que nos siga, y está bien hecho, porque uno lo lee y entiende que debían hablar así las clases populares en ese momento. Lo que no está bien logrado, lo que no es realista, es cómo habla el unitario. El unitario habla como si estuviera en una obra de Shakespeare. Digo, o sea, ¿qué está diciendo este señor? Digo, y ahí es el problema que te dije antes. El problema es que Echeverría está tan cegado por intentar construir un personaje superior eh, intelectualmente que se le va la mano y lo construye demasiado, ¿no? Demasiado, porque nadie hablaba así. Habla con el vosotros, además. Digo, es una lengua muy extraña. Entonces, eso es lo interesante y eso es lo que marca Echeverría, tipo, lo que marca Pira, perdón. Echeverría odiaba un montón a la clase popular y estaba del lado de los unitarios, pero cuando les toca representarlos, representa mejor a la clase que odia que a la clase del lado de la que él está. Su odio igual lo llevó a hacer una muy buena representación del lenguaje popular y una malísima representación del lenguaje culto de la época. Hablando de nuevo de estas cosas que se le escapan a los escritores, ¿no? Que decíamos. Él claramente hubiera querido representar mejor a su héroe que a sus enemigos, y sin embargo termina representando mejor a los enemigos que a su héroe, ¿no? Hola, perdón, Daniel, que estamos en el medio. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? No, no, por favor, estaba escuchando atento a lo que comentaban. Sí, sí, y coincido con esto, profe, o sea, él claramente era, o sea, él era unitario y lo decía a viva voz, no lo ocultaba, digo, en ningún momento. Y yo me pregunto si con esa forma en que él le daba de hablar al unitario,
es como que no también, o sea, esto de ponerlo en un nivel muy, muy superior, pero que termina ridiculizándolo. O sea, Exacto, se va de mambo. pero, claro, claro, pero calculo que en su momento, bueno, de hecho igual él no lo publicó, el texto, ¿no? No, Se publica después de su después de su muerte, muerte. Sí, claro, digo, Gutiérrez se lo hay que, publica. claro, digo, hay que ver hasta qué punto eh, él, digo, es una conjetura mía, no digo que sea así, digo que capaz que no terminó de convencerle eso que él había escrito y por eso, o hay algún estudio que dice lo contrario, digo, y por eso No, no lo que lo se publicó en cree es vida o que no. No, lo que se cree es que él no lo publicó por algunos o todos de los siguientes motivos. En primer lugar, Mm, porque publicar eso en esa época era peligroso, o sea, vos no puedes escribir semejante cosa en contra de Rosas y publicarla y pensar que vas a claro, seguir viviendo tranquilo. Punto número uno. Punto número dos, se supone que él escribió esto, pero medio como un juego, como un ejercicio, porque para esa época el género cuento no era considerado un claro, género no era, importante. claro. Ujú, Entonces él escribe eso medio como alguien que garabatea, como que un pintor que garabatea algo, ¿no? Digo, ujú, como. Y entonces como que no le interesa publicarlo porque en un punto, si vos escribiste algo que no está hecho en un género importante para este tipo de tipos, digo, como un Echeverría que estaba ahí sosteniendo su figura de escritor, su figura de intelectual, su figura de político, él escribía ensayos políticos, él escribió el dogma socialista, digo, era un tipo ujú. considerado muy serio. ¿Por qué va a publicar algo que él considera medio una boludez? ¿No? Entonces se supone que también eso fue influencia de que no lo publicara. Por suerte, Gutiérrez se lo encontró en el cajón con sus cosas y lo dio a conocer y por suerte nos llegó a nosotros. Em, Daniel, estamos leyendo el texto de Piglia, Echeverría y el lugar de la ficción, por Ujú. si lo querés Sí, abrir en tu lo tengo compu por o si lo acá. tenés impreso Lo tengo para hacer. impreso. Ahí Genial, ya, así ya lo seguimos la agarré. lectura. Sí. Bien. La verdad de la ficción. Hay una diferencia clave, diría, entre el matadero y el comienzo del Facundo. En Sarmiento, en Sarmiento se trata de un relato verdadero, de un texto que toma la Esperá, forma de una avisarle que autobiografía. estamos, Sí, Daniel, sí, en acá la está. primera página, en la Ya la primera carilla encontré. abajo de todo, la verdad de la Ujú. ficción. Sí, 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 ahí lo encontré. Bien. En Sarmiento se trata de un relato verdadero, de un texto que toma la forma de una autobiografía. En el caso de El Matadero, se trata de una pura ficción. Y justamente porque era una ficción, pudo hacer entrar el mundo de los bárbaros y darle un lugar y hacerlos hablar. La ficción como tal en Argentina nace, habría que decir, en el intento de representar el mundo del enemigo, del distinto, del otro, se llame bárbaro, gaucho, indio o inmigrante. Esa representación supone y exige la ficción para narrar a su grupo y a su clase desde adentro, para narrar el mundo de la civilización, el gran género narrativo del siglo XIX en la literatura argentina. El género narrativo por excelencia habría que decir que nace, por lo demás, con Sarmiento, es la autobiografía. La clase se encuentra a sí misma bajo la Te forma de la cuenta. autobiografía. La clase se cuenta a sí misma bajo la forma de la autobiografía y cuenta al otro con la ficción. Todo lo que hay de imaginación literaria en el Facundo viene de ese intento de hacer entrar el mundo de Facundo Quiroga y de los bárbaros. Sarmiento hace ficción, pero la encubre y la disfraza en el discurso verdadero de la autobiografía o del relato histórico. Por eso su libro puede ser leído como una novela, donde lo novelesco está disimulado, escondido, presente, pero enmascarado. Bien. Entonces, de acá me parece súper importante este hallazgo de Piglia, ¿no? Que es cómo estos autores, para poder narrar a los otros, para narrar a los enemigos, utilizan la ficción y cómo para narrarse a sí mismos utilizan la autobiografía, ¿no? Y en ese sentido podemos
esto lo podemos desprender nosotros, la idea de la potencia de la ficción, porque la ficción es aquello que permite entonces ingresar en un mundo que no es el propio, ¿no? Dar cuenta de un mundo en el cual uno no está a gusto, no lo conoce tanto, ¿no? Mantiene una cierta lejanía. En cambio que para narrar el propio mundo con la autobiografía alcanza y sobra bastante, ¿no? Entonces, la idea está de ficcionalizar al otro, y eso es lo que un poco lo que veníamos marcando al principio, Jessica, que yo te Ujú. decía estas cosas que se le escapa al narrador o Echeverría. Eso para mí tiene que ver con la operación de la ficción, ¿no? Se le escapa esta fascinación porque está ahí ficcionalizando, porque no es que eso sucedió de verdad, se lo imaginó todo Echeverría. Entonces, en esa ficcionalización de los temores del otro y del enemigo, hay momentos donde lo que está narrando es contrario a su propia ideología, ¿no? Y eso solo te puede pasar en la ficción, en un punto, me parece, o se nota más en la ficción, ¿no? Y eso me parece que está bueno pensarlo como desde ahí. Bien, ¿querés seguir vos, Daniel? Así que descansa un poquito, Jessy. Sí, sí, un texto inédito. En el Matadero está el origen de la prosa de ficción en la Argentina, pero ese origen, podría decirse, es oscuro, desviado, casi clandestino. Escrito en 1838, el relato permaneció inédito hasta 1874, cuando Juan María Gutiérrez lo rescató entre los papeles póstumos de Echeverría, que había muerto en Montevideo, exiliado y en la miseria en 1851. ¿Por qué no lo publicó Echeverría? Basta releerlo hoy para darse cuenta de que es muy superior a todo lo que Echeverría publicó en su vida, y superior a lo de todos sus contemporáneos, salvo Sarmiento. Habría que decir que Echeverría no publicó justamente porque era una ficción, y la ficción no tenía lugar en la literatura argentina tal como la concebían Echeverría y Sarmiento. Las mentiras de la imaginación, de las que habla Sarmiento, deben ser dejadas a un lado para que la prosa logre toda su eficacia, y la ficción aparecía como antagónica con su uso político de la literatura. Bien, acá entonces retoma un poco lo que dijimos antes, la idea esta de que Sarmiento, Echeverría y todos estos escritores, la generación del 37 y en adelante, que no solo escriben literatura o escriben para generar, sino que escriben para crear la literatura argentina. Y entonces, en ese sentido, la creación de la literatura está muy relacionada con su uso político. Uso político no en el sentido solamente de decir, ay, qué malos los bárbaros, vivan los civilizados y todo eso, sino en el sentido de, como ya dijimos, crearle una literatura a la nación que están haciendo. Ese es el tema. Estos tipos tenían que, además de, en el caso de Sarmiento, ser presidente y Echeverría, participar de las tertulias y demás políticas que se daban en ese momento, tenían que crear una literatura porque no teníamos y no podíamos ser un país sin cultura. Para podernos ser tomados en serio como un país nuevo en el mundo, teníamos que tener todas las cosas que tienen los países. Y una de esas era las artes y la literatura, ¿no? Entonces, en ese sentido, era más fácil para ellos dedicarse a otros géneros no tan ficcionales ¿no? Para crear una literatura en un sentido muy amplio, porque acabamos de ensayos, de autobiografías, de otras cuestiones, para crear un caudal de obra que empiecen a conformar una literatura. Bien, Sion. Una opción. El Facundo empieza donde termina el Matadero, entre la cita en francés de Diderot de Sarmiento y la representación del lenguaje popular en el Matadero. En la mezcla de lo que allí aparece escindido, en la relación y el antagonismo, se define una larga tradición de la literatura argentina. Pero a la vez, la importancia de estos dos relatos reside en que entre los dos hay una opción fundamental frente a la violencia política y el poder: el exilio, con que se abre el Facundo, o la muerte, con la que se cierra el Matadero. Esa opción fundante volvió a repetirse muchas veces en nuestra historia y se repitió en nuestros días. Ahí hay un punto, bueno, no sé si un Sí, punto, una, bueno, hay un punto más. y en ese, claro, y en ese sentido podría decirse que la literatura tiene siempre una marca utópica, cifra el porvenir y actualiza constantemente los puntos claves de la política y de la cultura argentina.
Bien, por algo Piglia es Piglia, ¿no? Ven cómo escribe, ven cómo termina el texto. Entonces, me parece espectacular esta idea de que los dos estas dos escenas del Facundo y del Matadero, que son por un lado el exilio y por el otro la muerte, son lo que van a hacer que la literatura ya empieza a trabajar cifrando cuestiones que se van a repetir a lo largo de la historia, ¿no? Y dice, de la historia más reciente, claramente se está refiriendo a la dictadura, ¿no? Esta idea de, frente a la dictadura, las dos opciones que había eran, para muchas personas, eran exiliarse o quedarse y morir, ¿no? Y ser asesinadas. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de esta idea de estos textos que son como los comienzos de la literatura argentina y donde están cifradas un montón de cuestiones que van a seguir sucediendo, como el tema de la violencia política, ¿no? En los dos textos aparece en primer plano esa violencia Mm, política y eso es algo que la literatura argentina, es como, la violencia política es fundante de la Argentina como nación y por lo tanto es fundante de la literatura argentina. Y entonces ese entramado sigue hasta el día de hoy, a veces aparece más, a veces aparece menos, pero es una relación medio que no se desanuda, tanto sea por las posiciones en las que nos encontramos en la cosa, pero también porque la literatura argentina tiene esa marca, ¿sí? No es común a todas otras. Por eso en la literatura argentina, sobre todo en el siglo XIX, hay un montón es sumamente interesante y uno tiene que estudiar mucha historia porque si no, no sabe qué está pasando, o sea, a quién le están claro. pegando o bien qué está sucediendo. Ujú. Siempre es importante tener un contexto histórico porque se están discutiendo muchas más cosas que solo un lenguaje literario o que solo un texto literario en sí. ¿Dudas, preguntas o algo sobre el texto de Piglia? Es espectacular, ¿o no? Como en una carilla y media te tira todo Sí. esto Ujú. de una forma clara, Yo muy ya lo bien había leído. escrita. Es lo más, Piglia es lo más. Sí, 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 sí. Además, esto, como decía usted, profe, es breve, pero muy conciso, muy puntual y dice un montón. Sí, sí, a Es partir de eso muchísima uno puede... información que, que- ah, que- que recibe uno en tan pocas líneas. Podés hacer una monografía con esto. Expandís todo eso que él dice, buscás citas, lo profundizás y ya tenés una monografía. Antes de que sigamos, quiero hacer algo del orden de lo organizativo, que en realidad lo tengo que hacer con Jessica, porque vos, Daniel, ya habías dicho, estoy hablando de las exposiciones. Pero esperen un segundo, que voy a buscar unas cuestiones por acá. A ver. Así nos vamos con las cosas más o menos ordenadas. Bien. Eh, Daniel quedó en que iba a ser el surrealismo, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. Entonces me falta Jessica y me falta Mariano. Esto igual es para más adelante, pero yo prefiero ya darles las cosas porque si ustedes por ahí tienen tiempo en estas semanas y qué sé yo, si quieren ir mirando y adelantando. Jessy, ¿vos pudiste ver cuáles son las opciones? Futurismo, profe, si nadie lo eligió. Sí, qué suerte, mi favorito. Futurismo, por Ay, favor. menos mal, porque Jessy, le ganaste a Mariano, porque estuve con Mariano el otro día y me dijo, ay, Y yo quiero hacer quería. futurismo. Ahí está, Uh, lo dijiste Ay, vos qué pena, primero. faltó y lo perdió. Sí, Surrealismo, Daniel. Futurismo, Jessica. Yo ahora entonces le voy a escribir a Mariano. sí. Le voy a decir que esos dos ya están tomados. Em, y ya que estamos, podemos elegir los otros, ¿no? Y ya le mando a Mariano para que elija también. Miren, les cuento. Después de las europeas tienen una exposición también un poco más breve de unas de las latinoamericanas.